Hola a todos, ¿cómo están? Nos reunimos para conversar del capítulo 2 de Jordan Peterson, como ya es costumbre con Guillermo Ramadán, que nos acompaña desde el lado filosófico, y yo más desde el lado psicológico. Em, ya tenemos la costumbre de tener esas conversaciones. Iniciamos con, en general, algunas ideas filosóficas y cómo se conectan la filosofía y la psicología. Y vamos ahora, estamos viendo el libro 12 reglas para vivir de Jordan Peterson, y vamos a centrarnos en el capítulo 2. ¿Algunas palabras iniciales, Guille? Bueno, primero saludarte, Feli, y como siempre, contento de tener este espacio. Vamos a, Nos vamos acostumbrando a leer a Peterson. Yo la verdad que es un autor que no manejaba mucho y sabía algunas cosas de él, pero más que nada por sus exposiciones, digamos, pero no de su lectura. Y bueno, ya nos estamos acostumbrando al tipo de escritura que tiene y creo que uno le va entendiendo un poco por dónde viene la mano. De todas maneras, vamos a tratar de ver qué nos llamó la atención de todo el capítulo. Creo que el capítulo se traduce, o lo traducen así, ¿no? Trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti. Pero ¿vos lo tenés en inglés o no? No No, sabés no, cómo en es. español también. Porque en inglés Eh, entiendo que la traducción puede ser diferente porque tiene algo, digamos. Ya vamos a buscar cuál es la traducción en inglés. ya. Sí, trátate a ti mismo como si fueras alguien que depende de ti, claro, efectivamente. No estoy seguro de la traducción en inglés. Sí, creo que lo he escuchado a alguien eh, hablar sobre la traducción. Creería que a Pablo Muñoz Iturrieta, Sí, así es que el problema que, perdón, que siempre sí. tenemos con las traducciones, ¿no? Siempre hay algo que se pierde en la traducción. Sí, por eso es que sería bueno saberla Sí. exactamente. A ver, yo estoy tratando de encontrarla porque está bueno eh, tener, tenerlo. A ver, acá, ¿no? Acá sí. Quería hacer un pequeño resumen, de repente, para partir de ahí, mientras entonces eso voy comentándoles un poco de qué va el capítulo en líneas generales, por lo menos mi toma general, que es Sí, por favor. Me parece que está muy bien. Lo hagamos así como aborda, para. claro, para ordenarnos un poco. Ujú. Él aborda el problema de por qué hay algunas personas a las que les cuesta mucho cuidar de sí mismas. Creo que es un problema con el que nos enfrentamos todos. Hay cosas que sabemos que deberíamos de hacer por nosotros que muchas veces terminamos no haciendo. Y él contrapone también esto al tema de las mascotas, ¿no? ¿Por qué a veces es más fácil cuidar de una mascota que de uno mismo? ¿Por qué a veces le damos más cariño, más dedicación a una mascota que, pues, a cuidarnos en nuestros aspectos inclusive más indispensables, como es la salud, ¿no? Y pone algunos ejemplos sobre eso. Y para darle una explicación a esto, él creo que reposa en una filosofía existencialista, en su aplicación psicológica, y sobre todo se vale de digamos, los primeros versos de la Biblia, los primeros capítulos, para explicar por qué, digamos, cómo son las categorías existenciales más esenciales por las cuales percibimos el mundo, para explicar también por qué de alguna manera nos encontramos a veces con esta dificultad de cuidar de nosotros mismos porque encontramos que somos falibles, defectuosos, tenemos toda una serie de carencias y de falencias, y al reconocernos de esa manera, a veces llegamos a una perspectiva más bien pesimista de quiénes somos nosotros, de quién es la humanidad, de qué vale la vida inclusive.
Y de alguna manera eso nos acompaña en lo más profundo de nuestra conciencia. Y, y además, él propone pues que esto, que es una vivencia existencial profunda, es lo que nos aleja de no solo de cuidar de nosotros mismos, sino también de cuidar de los otros. Y como tú decías hace un rato detrás de cámaras, nos expone también al problema del mal, ¿no? Y después él ofrece la respuesta de que si bien es cierto, nos tenemos que enfrentar a esa realidad, también podemos enfrentarnos o más bien acompañarnos con el hecho de que somos en parte también de naturaleza divina, ¿no? Y que tenemos esta chispa de divinidad que es la de poder generar orden a partir del caos por medio del lenguaje. Y que eso nos hace también dignos de consideración y dignos de cuidado. Y que además hacer eso nos conviene nosotros, no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean y nos podría permitir generar un mejor mundo eh, en el que estamos, podríamos decirlo así. No sé qué piensas de ese resumen. Muy bien. De hecho, hace todo eso. Va por ahí, vamos a ver si encuentra eh, un sentido correcto. Algunas palabras que se dan, yo creo bueno, que él hace justamente esto, ¿no? Eh, Tiene un apartado que se llama una chispa de divinidad, digamos que es donde él pretende la solución. Comenta sobre el bien y el mal, comenta bastante el Génesis porque creo que es interesante. A mí me gusta mucho que él se meta con la Biblia. Como te digo, no estoy de acuerdo muchas veces en su lectura de la Biblia, pero me gusta que la traiga a colación, sobre todo al ser un autor tan leído, nos permite remitirnos al texto más importante, ¿no? Que tiene la raza humana. Y bueno, sería interesante entender qué quiere decir cuando él habla de conceptos como, por ejemplo, bien y mal, orden y caos, eh, trata el tema de la libertad, trata el tema, bueno, del pecado original. eh, bueno, tiene varios tratamientos y realmente habla eh, sobre la serpiente mucho, y qué significa, ¿no? La serpiente, o sea, es como que toma la metáfora de la serpiente y empieza a ver serpientes, digamos, en nuestra vida, lo toma metafóricamente, cosa que está didácticamente muy bien hecho, pero tiene algunos peligros, a mi entender, la lectura. ¿Querés que vamos transitando el capítulo? Claro, Pero me gusta porque justamente eso, lo que vos planteabas, Feli, creo que es lo que hace Jordan perfectamente. O sea que es un resumen que está bien logrado porque exactamente es de lo que está hablando. Sí, habla del mal, habla del bien, habla del caos, del orden, y habla de qué posibilidades tenemos nosotros. Justamente como él empieza diciendo por qué no te tomas las pastillas, ¿no? ¿Por qué cuidas más a los animales que a vos mismo? Eh, es interesante, vos sabés que cuando yo leí este capítulo, me recordaba, alguna vez yo daba cursos con algunas cosas de liderazgo, y de cursos de liderazgo con algunas cosas de neurociencia, y recuerdo como acá hay un neurocientífico que se llama Stanislao Barchat, que es bastante famoso acá, y él comentaba que los pacientes que se operan a corazón abierto eh, tenían la mitad de la posibilidad de sobrevivir. Entonces, de los que sobrevivían a corazón abierto, se les decía que durante un año ellos no podían consumir ciertos alimentos, tenían que cuidarse en la dieta, tenían que hacer ciertas cosas, porque si no se iban a morir. O sea, era así, digamos, así de literal y de trágico la indicación. Y él decía también que el 90% de las personas a las cuales sobrevivían al corazón abierto no cumplía con la dieta que se les pedía. Entonces, era bastante
interesante cómo él lo manejaba con el tema del cambio, ¿no? Cómo es que nosotros tenemos tanto miedo al cambio, él decía de esto, pero que incluso la muerte hace que nosotros podamos enfrentar o cambiar de manera radical, digamos, nuestras actividades, nuestras metas. En este caso, me vino a la mente porque justamente trata más o menos lo mismo, o sea, lo ve desde la misma óptica y perspectiva, ¿no? O sea, cómo es posible? Él se pregunta, ¿cómo es posible que vos puedas cuidar más a tu perro y darle las pastillas todos los días y hacer lo que tenés que hacer y con vos mismo no lo haces, no te cuidas a vos mismo? Y bueno, es como él lo toma de alguna manera como algo sorprendente de la humanidad, ¿no? Mm, Eh, y es donde él lo que cuenta, dice algo así: gracias a una antigua historia del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, que conseguí encontrar respuesta a una pregunta tan desconcertante, digamos. O sea, él va al Génesis, o sea, a partir de esta pregunta, de esta situación que él veía, que observaba, es donde encuentra en el Génesis, leyendo la Biblia, una posible respuesta a esto. Y acá me permito leerte, creo que cuando empieza el título, La historia más antigua y la naturaleza del mundo, fíjate que en el párrafo segundo, él da cuenta un poco de la perspectiva que entiende que se tiene hoy por hoy. Fíjate, dice, donde está el párrafo que empieza las verdades científicas. ¿ya? Bien, a mitad del párrafo dice, puesto que ahora somos tan científicos y tan determinadamente materialistas, viste que yo te decía que una de las miradas, digamos, de las cuales se puede hablar, o sea, él sabe que vivimos en un mundo materialista hoy por hoy, ¿no? Claro. Nos cuesta mucho incluso comprender que puedan existir otras formas de ver el mundo que de hecho existen. O sea, justamente la sociedad, sobre todo cierta sociedad dentro de la academia, es muy materialista, digamos. O sea, se va a manejar en ese ambiente, y en este caso le doy la derecha a él porque está tratando de salir del materialismo para poder entrar en otra forma de explicación. Justamente porque no encuentra en el materialismo la explicación a todo a lo que nos sucede, ¿no? Sobre todo en materia psíquica, digamos, siendo psicólogo. Es decir, que entiendo, no debería casarse con las teorías materialistas del ser humano, ¿no? Por ejemplo, plenamente la neurociencia, y darle toda la derecha a la neurociencia, porque la neurociencia justamente lo que es muy materialista. Hay que entenderla, digamos, entenderla, tomar lo bueno de la neurociencia, pero no entender como la justificación última de todo lo que sucede, porque es muy complicado, digamos, sobre todo porque no tiene toda la respuesta, obviamente. Y bueno, y es interesante porque a partir de esto, digamos, de este análisis que él hace, y él dice, bueno, nos cuesta mucho como materialistas y cientificistas entender otras perspectivas, que las hay, que a través de la historia se han ido dando. Ahí, luego en el otro párrafo dice, antes de que emergiera la visión científica del mundo, la realidad estaba construida de una forma distinta. ¿Sí? Y acá nos va a dar cuenta, o sea, yo quiero que el lector pueda entender ciertas distinciones que podríamos hacer respecto de qué mirada tiene Jordan del mundo. Cuando él dice estaba construida, no es que la realidad está dada, que la realidad se construye. ¿Me explico? Esto es una distinción muy importante. Entender que la realidad se construye es, de alguna manera, lo que se critica en algunos ambientes como inmanentismo. Es decir, vos tenés una realidad que se te da o que vos construís. Son dos cosas diferentes. Si yo puedo construir la realidad, ¿sí? La voy a construir científicamente o la voy a construir con mitos y leyendas.
¿sí? Pero la voy a construir de todas maneras. El que tiene el poder de construir la realidad, objetivo, subjetivamente, pero la construye, es el hombre. ¿Me explico? Entonces, a partir de acá, estamos viendo una mirada antropocentrista. Y esto es un detalle, fíjense, ¿no? Es un detalle, o sea, es cómo escribe. Es darnos cuenta desde dónde está hablando él, o desde qué lugar vamos a ver si esto es coherente con lo que viene diciendo a posteriori. ¿Sí? Es interesante, digamos, para mí hacer ese análisis, porque yo me gustaría saber si el capítulo, por lo menos, tiene coherencia en ese sentido. ¿Sí? Si él considera que tenemos una realidad dada o que somos personajes que construyen esa realidad. Yo creo que luego lo matiza, pero es interesante la pincelada que nos da acá, ¿sí? Un poco como para poder entender, digamos, desde dónde está hablando él. Bien, eso me pareció interesante de ese tema, ¿no? Bueno, él ahí va hablando de cómo es que nosotros tomamos la experiencia personalmente de ciertas visiones y eh, bueno, que en realidad el ser, digamos, él habla del ser, lo que no entiendo muy bien a qué se refiere cuando él siempre marca el ser, se comprendía como un lugar de acción, no como un lugar de cosas. Eh, a ver, ahí está. Y me parece que es interesante cómo él va entendiendo la mirada dramática de la vida, digamos, que teníamos antes, ¿sí? Contra una mirada objetivista de hoy, ¿no? O sea, puesta en los objetos, en una realidad como del objeto y no de la vivencia particular. Y él dice como que en realidad nosotros desde toda la historia tenemos una mirada desde una vivencia, desde un existencialismo. En este caso él como que se vuelve un poco existencialista frente a miradas objetivistas que solamente tratan de ver la realidad en objetos, ¿no? En ese sentido, es como que eh, está tratando de volver a la esencia del ser humano en tanto ser existencial, ¿no? Podríamos decir en términos heideggerianos, ese arrojarse al mundo, o sea, devolvernos el arrojarse al mundo, ¿no? Que tenemos todo. Y bueno, así esta primera parte. Yo no sé, Félix, si tenés algo que decir Sí, desde sí. esa parte y si querés vamos avanzando. Yo pensaría que es interesante que marques esa palabra. Yo conociendo a Jordan Peterson, su obra un poco más, habiéndolo escuchado hablar, creo, sobre esto, me atrevería a decir que no se refiere, digamos, él no tiene una propuesta o una mirada de constructivismo social, ¿no? Definitivamente no. Él sí habla de la realidad como algo dado. Es interesante que acá, claro, aparece la realidad como algo construido. Ujú, De todos modos, él está construyendo algo, ¿no? A partir de su primer capítulo, él ya nos sitúa en una mirada evolucionista, ujú, ¿no? Y ahora nos va a hablar de categorías no conceptuales, que es algo también que conversábamos detrás de cámaras, ¿no? Que son estas categorías no conceptuales, que más bien son categorías de sentido, categorías existenciales, categorías de ese punto de encuentro muy fino entre lo biológico y lo mental, lo biológico, emocional, mental, ¿no? Digamos, ese transcurso que no se da de la noche a la mañana y que genera toda una serie, pues, de impresiones en, y tendencias en la mente, ¿no? Él diría que nuestra manera de percibir, que es un poco de lo que le está hablando aquí, ¿no? Nuestra manera de percibir está marcada por una forma totalmente distinta de ver el mundo que teníamos antes, que estaba centrada más bien en cómo actuar en el mundo como una especie de foro para la acción y no el mundo como algo lleno de objetos.
que es una mirada muy actual en términos de existencia, ¿no es cierto? Porque tiene 500 años, Claro, versus 150.000 años como seres humanos, pero inclusive él apostaría a que tenemos impresiones perceptivas o perceptuales aún más antiguas, ¿no? Que hay aspectos de nuestra relación con el mundo que se han gestado mucho antes y que han aparecido inclusive pues con la recurrencia de enfrentarnos a diferentes eventos, sucesos y fenómenos, y que podrían venir inclusive de no sé, momentos previos en la evolución, ¿no? Desde que somos, no sé, monos, o aún antes, ¿no? Porque hay cosas que van quedando en nuestra respuesta al mundo, un poco, ¿no? Entonces sí, eso va generando símbolos, ¿no? Y entonces, claro, él dice que nuestra manera de entender, nuestra manera de posteriormente, inclusive conceptualizar, también va a tener una mayor adaptación o una menor adaptación. Si conceptualizamos las cosas de manera inadecuada, eso nos va a traer consecuencias. ¿No? Si empezamos, por ejemplo, si construimos una mirada del mundo, porque eso yo creo que es lo que él apostaría que estamos construyendo, una mirada del mundo, pero esa mirada del mundo puede ser equivocada y nosotros intentamos llevarla a la práctica, pues nos vamos a tropezar, ¿no? De pronto, no sé, tenemos un sistema político complejo que de alguna manera tiende a la corrupción y entonces estamos en un lugar como, qué sé yo, ¿no? Lima, Perú, que todos los años, en la época de lluvia, se encuentra con el mismo problema, que hay entrada de torrenteras y por la caída de lluvias hay muchas personas que pierden sus casas y que se ven afectadas año tras año. Y el sistema político no hace nada, porque tenemos una manera de haber construido nuestro interactuar y nuestros sistemas políticos que no terminan de ser adaptativos, ¿no? Entonces, claro, esa es una construcción equivocada, algo está fallando ahí, ¿no? Y la realidad es lo que es y es lo que te castiga cuando tú no logras proponer una construcción que se adapta bien. No sé si eso tiene sentido. claro, claro, claro. Está muy bien. Cuando uno, en ese sentido, él tendría una visión más realista. Sí, Pero creo que vamos a sí. ver, vamos a ver, digamos, cómo lo vamos leyendo. Por lo menos el capítulo. Vamos Ujú. viendo qué más dice interesante en el capítulo. Eh, y luego viene acá un título que dice el dominio no de la materia, sino de lo que es importante. Creo que acá es donde él da el salto. Es decir, venía de un aspecto materialista, digamos, o quizá criticando el aspecto materialista, ¿no? Y entendiendo que hay cosas más importantes, digamos, donde el hombre se ha venido manejando, ¿no? Que es a partir de tres conceptos fundamentales o de tres ideas fundamentales que él va a manejar acá, que son el orden, el caos, y luego él le llama conciencia a aquel navegar entre el orden y el caos. Eso sería, digamos, básicamente lo que él hace, ¿no? Él dice acá, bueno, sí, que los componentes que definen, digamos, la existencia humana es el caos, el orden y el tercero, le dice, es el proceso que media entre ambos, que resulta idéntico a lo que la gente hoy llama conciencia. Entonces, eso sería lo que él va a analizar. Y luego dice, eh, caos, ¿qué es el caos? Se pregunta. Y el caos es el dominio de la ignorancia, plantea, ¿no? Eh, es como que, bueno, lo pone al caos como cuando no comprendemos, cuando, cuando no entendemos, cuando no conocemos, cuando nos da miedo un poco esa parte. Y también tiene otra beta, el caos, que es
el tener la libertad de poder, a partir de eso desconocido, de poder ir creciendo y tener como un ámbito de libertad para poder asumir nuevos desafíos. Sería como esas dos vetas que le pone al caos. Y más adelante va a decir que el caos se identifica con lo femenino y el orden con lo masculino. Acá hay algo que es importante entender, que yo creo que acá Jordan, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, porque en este capítulo hay un párrafo donde él maneja lo siguiente. Él dice: el caos es también potencial sin forma, a partir del cual el Dios del primer capítulo del Génesis causó el orden mediante la palabra. A esto se le llama materia prima, ¿sí? O sea, ¿qué es la materia prima? Es la materia informe, se dice, ¿sí? Que no tiene forma todavía. El problema con esto, te voy a hablar de filosofía estrictamente. En la filosofía aristotélica, por ejemplo, el problema de la materia prima es un problema lógico. ¿Por qué? Porque todo lo que es de alguna manera, digamos, tiene alguna forma determinada. No se puede concebir algo que no tenga forma. ¿Me explico? O sea, alguna forma tiene. Es como que la materia prima es necesaria para poder hacer el supuesto, porque nosotros tenemos materia y tenemos forma, ¿sí? Es como pensar que hay una materia prima que no tiene, que es como, ¿cómo te podría decir? Esas plastilinas a las cuales nosotros le vamos dando forma luego para poder hacer animalitos con los chicos, qué sé yo. Pero en realidad, esa materia prima no está, nunca estuvo en sí misma. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros pensamos, y acá nos vamos a ir un poco a la teología, cuando nosotros pensamos en términos de creación y de cómo Dios genera, ¿no?, el mundo, ¿qué sucede? Sucede que el pensamiento tomista, sobre todo, te dice que Dios tenía la idea, digamos, ¿sí? Y crea ex nihilo, de la nada, ¿sí? No es que crea a partir de una materia prima. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ser, el ser, digamos que es, que en este caso sería identificado teológicamente con Dios, pero filosóficamente es el ser, ¿sí? Ese ser, cuando se efectiviza en algo, se efectiviza de una manera concreta, ¿sí? Nunca puede haber ser sin algo concreto donde se efectiviza. O sea, lo que existe ya de alguna forma dada. Entonces, bueno, esto es un problema filosófico, metafísico muy, digamos, muy profundo en ese caso, ¿no? Él está, y yo lo cuento porque veo que él está tratando este tema, digamos, ¿sí? Vamos a rondar este tema, digamos, siempre. Cuando él pone que el caos es el potencial sin forma, a través de que Dios, en el primer capítulo del Génesis, causó el orden mediante la palabra. Es cierto, porque la Biblia habla de eso, ¿no? Habla de, o sea, da a entender una imagen como de aquellas aguas que, o sea, que como que no había nada, había algo, pero como que no tenía forma. Da a entender eso, ¿sí? La Biblia. Pero bueno, teológicamente habría que hacer la aclaración. Y luego, que a mí me parece más interesante, sigue diciendo: es el mismo potencial a partir del cual nosotros, hechos a su imagen y semejanza, provocamos todos los momentos nuevos y llenos de cambio en nuestra vida. ¿Sí? Y dice: el caos es libertad, una libertad espantosa, es cierto. Bueno, acá, yo no sé qué te merece a vos, Feli, la frase que el caos es libertad, una libertad espantosa. Yo entiendo que acá se está tomando libertad como una libertad negativa. Esto es liberalismo puro. ¿Qué significa?
el liberalismo se basa en un concepto de libertad negativa, y solo de libertad negativa. ¿En qué sentido? La libertad para el hombre sería la falta de coacción. Eso sería la libertad para el hombre, según esta definición, digamos, de lo que está dando del caos. Cuando vos tenés solamente una falta de coacción, es como que vos mirás el desierto, así decía acá Domingo Faustino Sarmiento, que escribe el Facundo, y que cuando el gaucho acá en Argentina se pone en la llanura y ve que es una llanura inmensa, digamos, que no puede abarcar, digamos, siente miedo de la libertad, ¿no?, que tenía. Es como esa sensación, esto es de lo que está hablando él, ¿no? De la sensación de que es caos, pero es un caos espantoso porque es algo que no podemos controlar, es algo que no sabemos a dónde nos lleva. Pero ciertamente ese es el problema del liberalismo y es el problema de la libertad entendida de esa manera. Yo diría que es un error entender así la libertad, porque la libertad tiene dos, digamos, podríamos decir, dos vetas que se unen y que sí o sí se unen. Una justamente es la falta de coacción, pero no termina ahí. La libertad específicamente es esa falta de coacción, preguntarse ¿para qué la quiero? ¿Me explico? Entonces, cuando uno tiene libertad, tiene una libertad para hacer algo. Y cuando nosotros tenemos ese objetivo puesto, el para qué, es donde completamos nuestra libertad. Nosotros tenemos libertad para desarrollarnos plenamente como seres humanos. Bueno, tendremos que entender qué significa esa frase, pero tenemos un porqué, o un para qué, mejor dicho. Entonces, puesto el objetivo, siempre el objetivo que tenemos, es que la libertad se va desarrollando en ese sentido. Entonces, la libertad no solamente es una libertad negativa, como se entiende, y es interesante que lo podamos explicar desde el libro, ¿no? Porque esto siempre lo explicamos y por ahí hay gente que se molesta, sobre todo los liberales, porque les decimos que ellos tienen el mismo concepto de libertad que, por ejemplo, los marxistas. Entonces se enojan mucho, porque dicen, no, yo no soy ni socialista ni marxista. No, entiendo, pero lo que pasa es que estás manejándote en un concepto de libertad, de autosuficiencia. ¿Me explico? O sea, yo puedo crearlo todo y sigue más o menos la línea de lo que hablábamos antes, sobre la construcción de la realidad. Entonces, cuando uno tiene una línea un concepto de libertad, de solamente falta de determinación, o sea, que nada me puede coaccionar, es donde yo puedo generar toda la realidad que yo necesite, psicológica y la realidad social, etcétera. Sí, yo sé que Jordan no avala esto, pero de alguna manera está como un poco subsumido en esta situación, sobre todo acá, ¿no? Me parece que quizá él en algún momento, seguramente en algún momento va a retomar el tema de la libertad, para ver, yo quiero ver cómo lo va manejando. Entiendo que a lo largo que vaya leyendo el libro, yo no leí todo el libro, pero vamos capítulo a capítulo, me parece que es más interesante. Eh, Así que bueno, no sé qué te merece a vos esta parte sobre el caos. Em, oh, te dejo, las cosas que voy diciendo te las voy dejando como preguntas también. Yo no sé si para resolver todas estos problemas que identificas, nos sirve igual recordar siempre que él está intentando hablar de categorías previas a las filosóficas, a las conceptuales, a las teológicas. Él está tratando de centrarse en las categorías perceptuales, claro, porque él dice que en esta forma previa de ver el mundo, lo que teníamos era, que es lo que hacen los griegos también, y en realidad todas las culturas previas al desarrollo de la mirada científica, ¿no? Y metodológicamente lineal y qué sé yo, ¿no? Tenían esta forma de ver como el teatro del mundo. Y entonces tenían toda una serie de cuentos y de historias que proponían una serie de ejemplos para que nosotros podamos actuar como ellos. ¿Qué era ser valiente? Era ser como Aquiles, ¿no? Las cosas que hacía Aquiles, eso era ser valiente, no hay una definición.
¿no? Claro, Y acá igual estamos en ese tipo de lenguaje, en un lenguaje que te habla más bien de más de cómo percibimos el mundo, de qué es el mundo en sí, ¿no? Entonces él diría, por ejemplo, que claro, esta idea de, o sea, no está hablando de que haya habido al comienzo de la historia una materia prima, sino está hablando de cómo el mundo se presenta a nosotros en esta división entre lo que desconocemos y lo que conocemos, que es distinto para cada persona, ¿no? O sea, no está diciendo ahí nada, ¿no? Hay cosas necesariamente desconocidas para todos y necesariamente conocidas para todos, sino que para mí el plano de lo desconocido es distinto que para ti, ¿no? Yo me encuentro con lo desconocido cuando, por ejemplo, no sé, me siento frente a una máquina de coser, qué sé yo, ¿no? Es un terreno totalmente nuevo, inexplorado para mí. Y en mi camino, si es que yo quisiera aprender a coser, pues voy a encontrar con toda una serie de dificultades, de repente me voy a lastimar de alguna manera, qué sé yo, porque no tengo mapeado ese territorio, es la selva, ¿no? La selva metafórica, ¿no? Pero es ahí, en esa selva metafórica, que yo también puedo ordenar y encontrar algo de provecho y bueno y positivo para mí y para los demás, ¿no? Porque si yo realmente me adentro en este mundo de la costura, voy a aprender, voy a generar orden del caos, que es para mí esta cosa nueva con estas máquinas y estas agujas que se mueven y estos hilos que van de un lado a otro y que no entiendo, pero poco a poco voy a empezar a entenderlo, voy a poder generar cosas productivas a partir de eso, voy a poder coser, voy a poder hacer, qué sé yo, no ropa, y esa ropa la voy a poder, no sé, ofrecer a otras personas, ¿no? Y voy a haber generado orden a partir del caos, claro. ¿no? Entonces, ese es el modo desde el cual él está proponiendo la Biblia. Y él siempre es bien, bien específico con eso, ¿no? No quiere decir que esa sea la única manera en la que la Biblia eh, propone significados. Es uno importante, ¿no? Como modelo para la acción provechosa, digamos, ¿no? Entonces, y en ese contexto el caos es terrorífico porque, claro, por ejemplo, si yo, no sé, nunca me he parado a hablar en público y me paro ahí, no sé, y voy a hablar, y en ese primer momento donde todo es desconocido para mí, de pronto pues veo miradas que me apuntan y no sé qué voy a decir o qué no voy a decir o cómo debería de comportarme allá adelante, pues es un desorden terrorífico que no sé si voy a poder afrontar. Y esa libertad que igual tengo ahí porque no hay estructuras, no tengo ningún tipo de precedente que me ordene. Claro, Entonces estoy como tú decías, ¿no? En el desierto. No hay reglas, no hay orden, no hay dirección, no hay nada. Pero tengo como ser humano esta chispa divina, la conciencia, el lenguaje, la posibilidad de generar orden en ese caos, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí estaría de acuerdo con eso que dices, ¿no? Con que la libertad, y creo que además que es una lectura existencial, ¿no? La libertad no como algo que me posibilita y siempre positivo, sino la libertad también como algo que acarrea pues mucha responsabilidad, porque después tengo que vivir con las consecuencias de mis actos. Y no sé qué consecuencias van a tener mis actos, ¿no? Pero tengo que afrontarlo esto de forma heroica. Por ahí creo que va su mirada, ¿no? sí, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, y luego habla del orden, que es lo contrario, el territorio explorado, ¿sí? Donde el mundo se comporta tal y como esperamos. Decíamos que lo haga allí, donde todo sale como queremos. O sea, básicamente eso es el orden. En algún momento yo podría decirte que él habla del orden como algo quizá tiránico. eh, no recuerdo dónde está, ya vamos a llegar por ahí. Y que quizá, eh, bueno, vamos a ver cuando lo diga, vamos a ver cómo llega. Pero bueno, en general habla del orden, te pone muchos ejemplos, ¿no? O sea, cuando va hablando del orden, te pone todo lo que está ordenado y cuando cae el orden que para vos es caos. Bueno,
habla de todas estas situaciones a nivel perceptivo del ser humano, y que justamente lo que nosotros estamos surfeando siempre cuando tomamos conciencia de esto es ir desde el orden, desde el caos hacia el orden y ir surfeando la vida, ¿no? O sea, básicamente esa es la metáfora que está poniendo él, ¿sí? Entre estos conceptos de vida, digamos, orden, caos y la conciencia que navega entre estos dos, entre estas dos ideas. Otra de las cosas eh, estaba viendo, ¿no? Decía acá, por ejemplo, ¿no? Ya entrando en algunas cosas a mí me interesa porque cuando yo lo leo, por ahí leo cosas que son, por ejemplo, teoría del conocimiento, ¿no? O sea, él, ¿desde qué lugar habla o qué lugar tiene su teoría del conocimiento? Dice, acá cuando dice el caos y el orden, la personalidad femenina y masculina, bueno, ya dijimos que él, de alguna manera, asimila el orden con lo masculino, con aquel que, bueno, y lo torna de una manera evolucionista. ¿En qué sentido? En que siempre lo masculino se ha ido dando a partir del orden bueno, durante siglos, durante miles de años, millones de años, y bueno, da ejemplos, digamos, en ese sentido, que hemos ido asimilando a lo masculino como orden y al caos como lo novedoso, a lo femenino como lo novedoso, que muchas veces se asimila al caos, ¿no? O sea, en el buen sentido también, ¿no? Lo habla. No solamente que el caos lo toma solamente en un mal sentido, sino también como una posibilidad. Eh, pero acá dice algo bien interesante, dice, pero la percepción, perdón, vamos a leer todo el párrafo para que se entienda. Dice, el orden y el caos no se entienden en un primer momento de forma objetiva, como cosas u objetos. O sea, él dice, eso no lo percibimos tal cual. Y luego se personifican. Algo así tan solo ocurriría si percibiéramos primero la realidad objetiva y después dedujéramos su intención y propósito. Pero la percepción no funciona de esta forma. Acá quizá podríamos debatir un poco. Dice, a pesar de lo que podamos pensar, la percepción de las cosas como herramientas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ocurre antes o justo al mismo tiempo que las percibimos como objetos. Vemos lo que las cosas significan tan rápido o incluso más de lo que tardamos en ver lo que son. Bueno, yo diría que esto no está bien. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar un juicio de valor de algo que no sé lo que es. Sí es cierto que me puede causar una sensación de rechazo, algo que todavía no entiendo qué es, o de miedo, por ejemplo, cuando uno ve una sombra, no sabe qué es, no sé, un ropero, ¿viste? O cuando hay algo, había justo una campera colgada, entonces uno ve una sombra y piensa que había una persona, ¿viste? Entonces es como una primera reacción hasta que entiende que eso es una campera y no era una persona. Pero sacando esa parte, yo creo que se refiere a esto, ¿no? Que muchas veces incluso nuestra percepción va más rápido del conocimiento, pero esto sería lógicamente imposible, porque cuando yo tengo esta situación de darme con un objeto, primero entiendo al objeto, aunque sea muy rápidamente y mal, entiendo que hay algo ahí y, y reacciono en consecuencia, ¿sí? Primero entiendo que puede ser una persona, aunque no la he visto bien, entonces o me asusto, o huyo, o me quedo paralizado, ¿no? Son como los tres modos de obrar que tiene el hombre ante estas situaciones de sorpresa, digamos, de estrés. Pero cuando yo me enfrento a algo, en general, si bien puedo traer ciertas cuestiones, en teoría del conocimiento esto no sería posible. Yo te diría, la nociología te dice, primero vos conocés lo que es y luego te va a traer la percepción de aquello que vos pensás o cómo te va a atravesar ese objeto, ¿no? Porque él dice también que nosotros como que personificamos ciertas cosas, ciertos objetos inmateriales y le damos intención y le damos
Y él dice que esto se llama mecanismo hiperactivo de detención de agentes. Yo, la verdad, no conozco esa terminología, creo que es muy específica de la psicología. Pero, bueno, por ahí encontrar esto, ¿no? Esto que él está diciendo, entiendo que no, o sea, que primero uno comprende qué es qué es lo que tenemos al frente y luego lo percibe de una u otra manera. Pero bueno, es como un detalle porque acá está poniendo en general la intención y el propósito de las cosas que nosotros asumimos que tienen las cosas, muchas veces no tiene que ver con la cosa misma, sino con nosotros. Eso, yo creo que a eso es lo que está apuntando Jordan acá. Y bueno, de alguna manera está dando, eh, dando este argumento, ¿no? Es como que nosotros vamos siempre interpretando todo el tiempo. Yo creo que eso es lo que te está diciendo. Va interpretando y te llega a decir esto, incluso antes de saber de qué es lo que estamos hablando, él está interpretando. Yo creo que podríamos matizarlo diciendo, incluso antes de saber cabal y acabadamente a qué nos estamos enfrentando, nosotros interpretamos lo que queremos, digamos, lo que nos atraviesa nuestra vida. Eh, Eso hace ahí Jordan, ¿no? Y, y bueno, ahí luego explica sobre el orden, lo conocido, bueno, cómo se va gestando, ¿no? Cómo se va gestando la categoría de padre, de hijo, cómo va lo masculino y femenino, lo sexual, cómo son categorías profundamente, dice, naturales, ¿no? Que están en nuestra estructura perceptiva, emotiva y motivacional, dice así. ¿Por qué? Porque, bueno, es como que tenemos un arrastre de millones de años viéndolo de la misma manera, porque nosotros eh, de alguna manera cambiaríamos, está planteando la situación. Luego da una frase que es bien de neurociencia, dice, nuestros cerebros son profundamente sociales. Bueno, yo siempre, cuando enseñaba neurociencia, yo hacía la aclaración al inicio, ¿no? Porque siempre decía, yo voy a hablar del cerebro, pero en realidad nuestros cerebros no son los sociales o no son los que piensan, ¿sí? En realidad si entendemos al cerebro como un instrumento del ser humano, el que es social es la persona, ¿sí? No el cerebro. Simplemente así como una acotación. Pues, dado a entender de que así habla, todo el que habla de neurociencia y el que entiende neurociencia siempre se refiere al cerebro o al sistema nervioso. Dándole una entidad, ¿no? Lo que pasa es que por ahí, cuando uno se vuelve cientificista, y esto es una crítica al cientificismo, no a Jordan Peterson, sino empieza a entender al cerebro como una cuestión autónoma, digamos, y no como un instrumento de la persona. Entonces, bueno, ahí tenemos problemas, digamos, porque bueno, por ahí podemos sacar conclusiones apresuradas. Eh, y bueno, es como que toma, digamos, un poco de la evolución del cerebro. Yo creo que él comparte esto, ¿no? De que el cerebro ha ido evolucionando a partir bueno, de los siglos. Y, y bueno, hace una acotación acá, dice, el orden es Dios Padre, el eterno juez, el que lleva los libros de cuentas y el que otorga la recompensa y los castigos. Bueno, este es un modo interesante de ver a la religión, cómo se ha visto muchas veces esto de él te recompensa o te castiga en función de, ¿no? Esto yo creo que es una visión bastante superada un poco. Entiendo que lo que él está describiendo no está haciendo un juicio de valor, está describiendo de dónde venimos nosotros y cómo es que nosotros estamos viendo el orden. Eh, Así que bueno, bueno, después explica un poco cómo es el tema del caos y cómo se asocia a la mujer, ¿no? A la mater, el origen, fuente, la sustancia de la cual están hechas las cosas, por eso es que viene, digamos, el tema de la madre y por qué se lo vincula a lo femenino, al caos. Pero, eh, y acá hay algunas cosas que sí me gustaron bastante, por ejemplo, ¿no? Dice lo siguiente.
el conocimiento del qué te ayuda a saber el cómo. Es a partir del cual obtienes el debería. Y esto tiene que ver con lo que es causa final, ¿sí? Causa formal y causa ejemplar. Acá está tocando las tres causas. Recordemos, en Aristóteles tenemos la causa eficiente, la causa material, la causa formal y la causa final, ¿sí? Y luego hay otra causa que se le dice causa ejemplar. ¿Y cuáles son estas causas? Bueno, la causa eficiente es el que ha creado o el que ha ideado la cosa, por ejemplo, una mesa, el carpintero sería la causa eficiente, el que la ha pensado y la ha llevado a cabo. La materialidad, la madera, por ejemplo, una mesa de madera, la madera sería la causa material, la forma de la madera, ¿sí? Una superficie horizontal que está sostenida por un soporte, eso es el concepto de la formalidad, ¿no? De la mesa. Y luego, la causa final es ¿para qué es la mesa? Bueno, para que nos podamos sentar a comer. ¿Sí? Que esa causa final depende mucho de la causa eficiente. O sea, quién ha creado para poder decir para qué sirve lo que estamos utilizando. Y luego, la causa ejemplar. Entonces, cuando él dice el conocimiento del qué, o sea, el qué entender la causa material y formal, pero sobre todo la formal es qué, te ayuda a saber el cómo, o sea, cómo poder construirlo, por ejemplo, cómo poder realizarlo. Y es a partir del cual obtienes, o sea, de qué es eso, poder saber para qué sirve, ¿sí? O sea, es qué es lo que estoy haciendo en mi causa formal. Me va a decir para qué me sirve lo que, o para qué está hecho, digamos, determinado objeto, que sería la causa final, o el hombre, por ejemplo, también, y ahí obtenemos el debería, que sería la causa ejemplar. ¿Y qué es la causa ejemplar? El modo de obrar, o el modo de desenvolverse, o el modo de ser ideal que nosotros tenemos siempre presente. Por eso que nosotros decimos, bueno, esto debería ser de esta manera. Luego vamos a la realidad y entendemos que no lo es. Pero nosotros podemos captar un debería. ¿Y de dónde sacamos ese debería? Bueno, de lo máximo que podemos entender, del ideal. Nosotros, en ese sentido, entendemos que siempre hay ideales de cosas que por ahí nosotros nos acercamos más o menos, pero siempre existe el ideal como causa ejemplar de aquello que debería funcionar de una manera y no de otra. Como para que vamos entendiendo de qué dice, ¿no? Bueno, yo dándole un trasfondo filosófico a una frase muy sencilla que él está dando, pero muy profunda al mismo tiempo. Y acá él dice dice, bueno, que esto habla del camino, la senda, ¿no? Que nosotros vamos manejando, ¿no? Dice, el camino, la senda de vida, taoísta en este caso, dice, se representa en el límite de las dos serpientes idénticas, bueno, eso del Tao, pero luego dice, el camino de la senda del buen ser. Es el mismo camino al que se refiere Jesucristo en los evangelios, plantea, ¿no? Y da dos citas. Dice una, yo soy el camino, la verdad y la vida, que es Juan 14:16, o si no, dice que estrecha es la puerta y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Que eso es Mateo 7:14. Está muy bien, me parece, el segundo ejemplo. El segundo ejemplo sí, es cierto que se plantea, digamos, como algo estrecho y no algo liberal, ¿sí? Sino, me parece muy interesante ahí que es algo estrecho lo que nos lleva a la vida. Y luego, cuando Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, justamente Él está planteando, primero teológicamente, que es a través de Él por el cual vamos a llegar al Padre, etcétera. Digamos, eso es un sentimiento muy teológico, digamos, muy profundo. Pero si entendemos que Jordan Peterson lo está utilizando para poder definir esto, es cierto que tenemos un camino que es cierto y es verdadero, ¿sí? Y que ese camino va a ser estrecho, no va a ser amplio. Por eso podemos retrotraernos un poco al concepto de libertad y podemos decir, la libertad es justamente hacer una cosa determinada para lo que estamos hechos y no cualquier cosa de la que se nos presenta en el mundo. O sea, no es ancho el camino, ¿sí? Para tener cualquier posibilidad, sino escoger una posibilidad y llevarla a cabo. Creo que eso es
de alguna manera un mensaje que quiere dar él, ¿no? Así que, y por último, así ya te dejo que me comentes un poco, Feli. Tiene una frase acá que dice, habitamos eternamente el orden, que está rodeado por el caos. Bueno, y esta es una mirada que tiene él, de que nosotros estamos habitando en lo que hoy, por ejemplo, se llama mucho zona de confort, ¿viste? O sea, a través del coaching se hizo muy famoso esto, digamos. Bueno, como muy light, digamos, el concepto, digamos, como para que todo el mundo lo pueda entender. Pero creo que se entiende, que nosotros entendemos que nos manejamos en un mundo de orden y que el caos está fuera de nosotros. ¿Sí? Eso es algo que... Y que nosotros nos protegemos y cada vez que salimos estamos habitando el caos, estamos como de alguna manera ordenándolo a nuestro mundo. O sea, aquello que desconocemos es caótico y aquello que está cerca de nosotros y conocemos y sabemos cómo funciona es el orden y la paz para nosotros. Bueno, yo diría que esta mirada tiene yo no la comparto. ¿Por qué? Porque yo diría que en general nosotros tenemos que poder ver, yo no digo que Jordan Peterson se está diciendo que esté bien, simplemente yo voy a hacer otro tipo de mirada. Yo diría lo siguiente, es importante entender que aquello que yo considero caos en este momento, que creo que es lo que está diciendo él, es orden, pero es un orden que yo desconozco. ¿Me explico? Y es otro modo de entrar en otro lugar. Porque cuando un chico, generalmente los niños, ¿no? Cuando desconocen se ponen nerviosos, hasta que van entendiendo que pueden con lo que están haciendo, ¿no? Por eso es muy importante acompañarlo y no empujarlo a los chicos, digamos, ¿sí? Para que se estrellen, digamos, porque si no después no van a querer salir a aprender nada. Simplemente hay que acompañarlos para ir haciéndolo de a poco. Entonces, lo que te digo es, cuando se entiende, cuando nosotros tenemos el concepto de que tenemos que poder habitar en otro orden de cosas, podríamos decir así, es más fácil que pensar que lo que está afuera es caos y que yo tengo que salir al caos. ¿Me explico? Porque de alguna manera todo tiene su orden. Cuando nosotros nos desordenamos, ¿sí? Estamos invirtiendo el orden, digamos, de las cosas, probablemente. Esto es ya un concepto tomista, ¿no? El desorden. O sea que el mal en realidad es un desorden de cosas. Cuando nosotros nos desordenamos, bueno, por ahí es que entendemos las frustraciones de la vida y todo de lo que habla Peterson. Pero es en ese desorden. Pero cuando nosotros nos asimilamos a algo nuevo, yo creo que es mejor mirarlo desde una mirada, eh, desde el orden siempre. Digamos, decir, yo me voy a involucrar en otro orden, que tengo que aprender, que para mí puede ser caótico al principio, pero en realidad es otro orden. ¿Me explico? Entonces eso me daría de alguna manera una tranquilidad para poder habitar otros espacios que están fuera de mi alcance. Bueno, por ahí, Feli, creo que hablé mucho. No, no, está bien, estamos adentrándonos. Estoy, estaba escuchándote y pensaba que no es tan sencillo, y no sé si él esté en desacuerdo contigo en el nivel en el que estás proponiendo tú las cosas, ¿no? Ahora sí, creo que es un nivel complicado de comprensión el que él propone, porque él habla de categorías, pues, junguianas, ¿no? De psicología profunda. Finalmente es un psicólogo, ¿no? Entonces Sí, siempre está observando el mundo desde el filtro de la percepción, cómo es este espacio de posibilidades cuando nos paramos frente al mundo para hacer cosas, ¿no? Claro, y lo que él llama caos, desde ahí tiene que ver inclusive con estos distintos sistemas cerebrales que tenemos para ir adaptándonos al mundo, ¿no? Claro, es cierto, frente o con respecto a
lo que decías hace un momento, ¿no? De que el caos siempre es algo que nos rodea. A mí me resultaría difícil pensarlo distinto, ¿no? Porque, claro, el hecho de que pueda haber un orden en ese espacio no me lo da a mí. Yo igual no lo tengo, ¿no? O sea, puede haber en el mundo de la mecánica puede haber un orden, ¿no? Hay todo un orden ahí, claro, y expertos y toda una manera de enfrentar los distintos problemas que en ese mundo surgen. Pero yo no estoy, pues, dotado de ninguno de ellos. Y para mí, en efecto, ese es un desorden. Y esto creo que nos pasa siempre que intentamos algo nuevo, ¿no? Yo tengo mi espacio conocido y tengo toda una serie de sistemas cerebrales que que me llevan a regresar a esa base, a ese lugar en donde yo me encuentro protegido, yo me encuentro pues permanentemente rodeado de cosas conocidas. Y por eso también él dice que el orden puede tender al totalitarismo, a la rigidez, porque si yo me quedo haciendo simplemente lo que yo ya conozco, claro, me voy a estancar. Y si no quiero ver nada nuevo, si no quiero explorar territorio nuevo, entonces voy a quedarme justamente cada vez en este mundo cada vez más rígido, ¿no? Cuando venga alguien a proponerme una idea distinta, yo le voy a decir, no, ¿qué estás hablando? Estás diciendo cosas raras, ¿no? Claro, Pero más bien dando un paso hacia ese desconocido, hacia ese mundo de puro potencial, donde yo no encuentro orden, entonces puedo crecer, puedo ponerme en contacto con cosas nuevas y convertirme en más de lo que soy, es la única manera, ¿no? Es justamente por eso el caos tampoco tiene una acepción únicamente negativa, porque el caos es de donde nace todo lo nuevo. El caos es la posibilidad de producir, ¿no? Es difícil producir únicamente desde lo ya explorado y lo ya conocido, ¿no? Ahí ya todo está ordenado, ya no hay más orden que darle a las cosas, ¿no? Bueno, en fin, son, igual es importante pues cuestionarlo, ¿no? Pero son categorías por lo menos interesantes, porque claro, nos proponen no una descripción objetiva de las cosas y conceptuales, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Él propone categorías arquetípicas. Y él diría, claro, por ejemplo, un barranco. Un barranco no es un lugar de ciertos metros de altura que cambia de la horizontalidad a la verticalidad de manera abrupta. Esa es una descripción mucho más conceptual, ¿no? Él diría que antes que eso, no únicamente, desde luego, porque tenemos la capacidad ¿no? Tenemos la razón que nos permite justamente racionar, ordenar, ¿no? Pero previo, lo primero que tenemos internamente, justamente porque somos toda una serie de legados evolutivos, es lugar del que me caigo, lugar del que me puedo caer. Y ya después puedo claro. decir, ah, tiene tantos metros de altura, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese tipo de categorías también es a las que él se refiere cuando habla de orden y de caos, ¿no? Otro tipo de categoría similar sería la muerte, ¿no? Tenemos maneras y se han observado, digamos, en restos de tribus, un tratamiento particular de la muerte antes de tener un concepto de lo que es la muerte o un lenguaje para referirnos a la muerte, ¿no? Por ejemplo, ya nos habíamos topado tanto con la muerte que era una realidad que sin poder describirla con palabras ya nos generaba toda una serie de vivencias como de repente miedo, de repente una necesidad de darle un lugar especial a esa persona caída de la tribu, de rodearla de las cosas que en vida tenía, ¿no? Y y se lleva formando desde un lugar más profundo y simbólico, que todavía no era lingüístico, una forma de proceder frente a la realidad de la muerte.
¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, y sí, bueno, pues habla de estas categorías a las que te refieres, que son orden y caos, el orden como masculino, lo femenino como caos, que igual no son categorías positivas y negativas exclusivamente, ¿no? Porque el orden lleva a la rigidez y al totalitarismo, y el caos lleva también a todo lo nuevo. Justamente es como la mujer, de algún modo, tiende a relacionarse en muchas culturas con justa razón, porque pues también son las madres, ¿no? Las que producen seres humanos nuevos, las que de algún modo traen a la luz a los nuevos individuos de la especie humana con todo su potencial, ¿no? Digamos, no hay un mayor dar a luz a esa cantidad de potencial que en ese fenómeno. Eh, sí, no sé si me quedó algo afuera, pero no sé si esa forma de verlo te parece problemática también. No, me parece interesante, o sea, cuando ibas explicando el tema del orden y el caos, es cierto cómo lo ve Jordan. Ahora, eh, me parece que podríamos pensar algunas consecuencias de esto. Por ejemplo, cuando yo soy una persona que tiene un orden y quiero trasladar ese orden a otro orden de cosas, podríamos decir, muchas veces yo me vuelvo totalitario. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tengo un orden, hoy por hoy los jóvenes están gestando un nuevo tipo de orden, ¿no? Y en ese orden de cosas, las personas ya pueden decidir sobre sobre qué sexo son, o sobre qué especies son. O sea, tienen una total libertad. Y empiezan a suceder ciertas cuestiones que son complicadas, pero ellos quieren mantener ese orden y ven que todo lo que está fuera de ese orden es caótico. ¿Me explico? El problema con el orden es que el orden es bastante objetivo. ¿Por qué? Porque el orden se ordena a una cuestión natural. Eh, es decir, el peral da peras y esa es su función y esa es su naturaleza. ¿Me explico? Entonces, cuando nosotros sacamos la palabra naturaleza eh, de la sociedad y estamos imponiendo las cuestiones que nosotros queremos, ahí creo que en la cuestión de ver en lo otro de lo mío, o sea, en lo otro, un caos, puede ser, puede llegar a ser peligroso. ¿Me explico? Porque si yo vivo mi orden como lo correcto, como lo que tiene que ser, me voy a ir al otro lugar, al lugar del otro, que vive en un caos, y voy a tratar de ordenarlo. ¿Me explico? Pero si mi orden es puramente subjetivo y no tiene nada que ver con la realidad, y el orden yo no lo puedo observar en la realidad, sino que depende de mi propia subjetividad, acá estaríamos haciendo una distinción, porque sería el orden para mí, lo que sería ordenado para mí, que creo que de lo que está hablando acá, ¿no? Jordan, y de estas categorías profundas que vos hablabas, de la psicología profunda, digamos, de estas categorías, eh, yo creo que ontológicamente el orden es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, Ujú. hay que poder entender lo ontológico para que luego yo pueda amoldar mi percepción de las cosas. A eso me refería cuando yo te decía, es cierto que vos me decís, bueno, yo todo lo que veo lo vivo como un caos. Sería algo así. Pero una cosa es que yo lo viva como un caos y otra cosa es que sea un caos. ¿Me explico? Claro. Entonces, si yo soy consciente de que allá no hay un caos, yo lo vivo como un caos porque a mí me cuesta aprender, me cuesta hablar en público, me cuesta algo lo novedoso porque tengo miedo de que me lastimen o por lo que sea, está bien, digamos eso. Pero uno entiende, comprende, creo que sería un paso adelante, entender de que no todo es un caos. ¿Me explico? Claro, Que claro. hay un orden de las cosas y que ese orden de las cosas me va a hacer bien. Otro punto importante. El orden no es tiránico en sí mismo. ¿Me explico? En sí mismo.
Ahora, si yo quiero ordenar, ¿cuándo se vuelve tiránico el orden? Cuando yo quiero ordenar todo a mi propia percepción de las cosas. ¿Me explico? Entonces, bueno, por ahí vería, digamos, como para poder seguir conversando de esto, es bastante interesante, porque bueno, se podría ejemplificar de mil maneras, ¿no? O sea, hoy vivimos en lo que se llama la tiranía del relativismo, o sea, justamente esto es lo que se denunciaba Benedicto XVI cuando decía, y el tipo de orden que vos estás proponiendo es el tuyo y querés, y sos tiránico en el sentido de que vos vas a querer proponer el mismo orden para todo el resto de las cosas ontológicamente, o sea, o moralmente, ¿sí? O sea, te querés imponer el relativismo. Y bueno, es bastante interesante en ese sentido. Eh, pero bueno, se entendió, creo que se entendió, creo que vale, digamos, el planteo, es inteligente él cuando escribe. Como te digo, hay muchas cosas que me gustan porque toca temas nodales, ¿no? En ese sentido es bueno porque toca temas nodales a partir de un título bueno, que en realidad, digamos, creo que es más una excusa para poder tocar temas que son muy importantes. Son muy importantes. Por eso es que yo ahora estoy entendiendo por qué él es psicólogo, pero se lo entiende como un gran pensador, porque es mucho más profundo, digamos. Si bien es cierto, siempre es psicólogo, no deja de serlo, al fin de cuentas, es un pensador profundo y por eso se le tiene tanta estima y se lo lee tanto. Claro. Y él está interesado siempre en, digamos, te deja una moraleja, Mm, no, claro, porque es su interés finalmente, ¿no? Su interés principal es cómo nos organizamos en el mundo para vivir mejor, ¿no? Entonces, claro, él está proponiéndonos todas estas categorías igual para poder ordenarnos de manera adecuada en el mundo, ¿no? sí, O lo que él propone que es lo adecuado, ¿no? Entonces, efectivamente, estas categorías experienciales no las propone como la realidad en sí misma. Si él propusiera lo que es el orden realmente en sí, no sé a qué se referiría o cómo lo propondría, pero muchas veces lo hace refiriéndose a Dios, como ¿no? Dios es lo que ordena, la realidad, más que la realidad, y es a lo que te adaptas o, o sufres, ¿no? Entonces, claro, cuando tú creas un orden que no se adapta a esa realidad, vas a sufrir, que es un poco el ejemplo que tú propones, ¿no? Es como, claro, si creamos un orden totalmente basado en el relativismo y pues tachamos de la existencia la categoría naturaleza, ese orden nos va a meter en una serie de problemas y además ¿qué es lo que está pasando? Para tantas personas esto termina siendo antiintuitivo y claramente falso, que las personas se defienden de eso y dicen, pues no me puedes proponer que uno puede ser hoy día hombre, mañana mujer, y pues pasado mañana algo en el medio, porque la percepción, la subjetividad no lo es todo, hay toda una serie de elementos reales que acompañan nuestra vida subjetiva y de los que no te puedes desprender así nomás como así. Hay pues categorías biológicas que limitan hormonalmente y generan toda una serie de realidades sólidas que no cambian así nomás como por el capricho humano, ¿no? Entonces, terminas defendiendo eso de manera totalitaria, justamente, porque hay tantas personas que dicen, bueno, oye, no, esto no me hace ningún sentido, que tienes que imponerlo políticamente, que es un poco lo que se está haciendo, ¿no? Es como, no, esto es así, lo voy a poner en ley, lo voy a poner acá en un artículo, claro, lo voy a hacer porque orden. lo voy a convertir en orden, ¿no? Y claro, efectivamente para esas personas ese es el orden, y lo que a estas otras personas o nosotros propondríamos es no sé, el monstruo de la tiranía y el fascismo, ¿no es cierto? Claro, pero es una mirada muy sesgada de la realidad que está desconociendo
algo tan básico como la reproducción sexual, ¿no? Claro, sí. Sí, sí. Bueno, ese es justamente los peligros, digamos. Y estas categorías nos permiten pensar en esto. Eso es muy interesante. Se podría pensar de esta manera. ¿Te parece que avancemos un poco más? Es largo el capítulo, hay Te- te- muchas. sí, Mm, te quería proponer más bien que lo dejemos para la próxima. dale, dale, dale. Dejamos la segunda mitad del capítulo que es un poco más teológico y que ya tiene que ver con la naturaleza de por qué es el hombre del modo en el que es, ¿no? Así que bueno, vamos a ver si en el próximo capítulo Jordan nos comenta por qué piensa él que la cuestión se da de esa manera y cuál es la solución. Así que bueno, gracias, Feli, y nos estamos viendo en la próxima. Gracias, Guille. Gracias a ti. Gracias a todos los que nos ven. Y por favor, déjenos sus comentarios y preguntas y todo lo que quieran y vamos a incluirlos en nuestros siguientes videos, en la conversación. Eso siempre es enriquecedor. Como han visto, estos conceptos dan para mucha discusión, son complejos, son profundos y entonces pues hay que mirarlos desde forma de todas las perspectivas distintas que se pueda. Así es. Claro, Guille, un abrazo y un Bueno, nos saludo a todos. vemos. Saludos a todos.